Hola, mi querido líder, mi querida lideresa, bienvenido, bienvenida a este espacio, a este encuentro, a estos jueves de expansión profesional que he diseñado o una nueva ventana que he abierto para todos y cada uno de ustedes que hacen parte de mi comunidad, tanto mi comunidad de WhatsApp como la comunidad digital aquí en mi canal de YouTube, que para mí es un honor y una gran alegría hoy arrancar con esta primera masterclass en todo el tema de liderazgo. ¿Listo? Así que voy a contarles un poquitico por qué nace esto de empezar los días jueves con temas de liderazgo y es básicamente porque es parte de lo que más a mí me apasiona. Si bien es cierto que dentro de las conferencias y los otros videos que quizás hayas estado viendo dentro del canal, hayas visto todo el tema más de desarrollo personal, pues en temas de liderazgo y de habilidades blandas, pues hace parte de mi otra especialidad que la uní con mi carrera profesional como administrador de empresas. Y con ello, pues uniendo mi profesión con mi pasión que tiene que ver con el coaching, la mentoría y demás, pues hace alrededor de 2, 3 años me especialicé en temas de coaching ejecutivo y acompaño a las empresas con talleres, capacitaciones y programas de formación que les permita precisamente a sus colaboradores desarrollar todas esas habilidades de liderazgo y posteriormente pues también todas las habilidades blandas que el día de hoy los profesionales requieren para tener mejores resultados, para tener mejor rendimiento y, por supuesto, seguir avanzando en su carrera profesional. Así que, si bien es cierto, ya lo he venido haciendo desde hace ya varios años, alrededor de unos 7 años, podría decir, porque antes de incluso dar conferencias de crecimiento personal, yo empecé pues en las empresas haciendo estos talleres, temas de liderazgo, de comunicación, de inteligencia emocional, de relaciones interpersonales, de trabajo en equipo, servicio al cliente y demás. ¿Listo? Entonces, hoy por hoy retomo nuevamente esto, pero desde el punto de vista de hacerlo hacia mi comunidad digital. Y por ello es que a partir de hoy, de este día 4 de julio, arrancamos precisamente con estos espacios de jueves de expansión profesional. ¿Y cómo va a funcionar esto? Básicamente vamos a estar cada jueves de 4 a 5 de la tarde, entre 45, máximo 50 minutos, y les voy a estar compartiendo unas ideas respecto al tema de liderazgo. ¿Sí? Tienen como la misma metodología a las conferencias o a las masterclass, perdón, de desarrollo personal que realizo los días martes, pues esta misma metodología la vamos a realizar para estas masterclass de liderazgo. ¿Listo? ¿Cuál es la metodología? Los micrófonos van a estar cerrados, van a estar apagados. Solamente se permite la interacción a través del chat porque la idea es grabar el contenido para posteriormente montarlo en mi canal de YouTube, que probablemente si estás viendo esto en diferido, por eso es que ya lo estás viendo. Sin embargo, las dudas e inquietudes que vayan teniendo las vamos resolviendo a lo largo de la clase, ¿listo? Y también me quedo unos minuticos, si nos da el tiempo, al final para responder aquellas dudas e inquietudes que no hayan sido resueltas durante la clase, ¿vale? Así que dicho esto, te voy a proponer algunos acuerdos para sacarle provecho a esto. ¿Listo? Sin embargo, antes de hablar de los acuerdos, me pasaba esto que tiene que ver con la titulografía de, bueno, ¿por qué ya no hablando en temas de liderazgo? Ya les conté un poquitico que por ahí fue que empezó mi experiencia en este mundo emprendedor y era a través de las charlas, talleres y conferencias con las diferentes empresas, no solamente para la empresa en la que trabajaba en ese momento, por allá en el año 2015-2016, sino para las otras empresas que me contrataban para yo ir a hacer esas conferencias. ¿Listo? Parte de mi formación académica profesional, pues les mencionaba, soy administrador de empresas de la Universidad del Valle y posteriormente he hecho otros estudios al respecto de desarrollo gerencial integral con la Universidad de los Andes. También tengo por ahí un diplomado en sistemas integrados de gestión con la Universidad Javeriana y también un diplomado en marketing estratégico con la Universidad de La Sabana. A nivel de certificaciones internacionales, que se aúna todo esto con mi vocación, que es a lo que me dedico hoy como coach y mentor de profesionales, ¿cierto? Pues me certifiqué como Life Coach avalado por la ICF. Posteriormente, en el año 2021, hice la especialización en coaching ejecutivo o técnicamente denominado como coach de negocios avanzado. Este es avalado por la otra escuela de coaching que tiene que ver con la IAC, ¿cierto? La Asociación Internacional de Coaching. También, pues, otros estudios en programación neurolingüística, enneagrama y facilitador de círculos. ¿Listo? A nivel profesional o como empleado, pues cuento con más de 10 años de experiencia en diferentes compañías, de diferentes sectores, y fue una etapa de mi vida como empleado que disfruté muchísimo, de la que aprendí muchísimo y que por fortuna y gracias a Dios también, pues fui escalando hasta llegar a ciertas posiciones de liderazgo que me permitían a mí interactuar con más personas
herramientas y movilizar equipos. ¿Para qué? Para lograr resultados en pro de la compañía y, por supuesto, de mi carrera profesional. ¿Listo? Más también, digamos que ya hubo un momento donde yo ya dije, bueno, creo que esta etapa como colaborador o como empleado era necesario cerrarla, ¿cierto? Sabía que había ganado o ganado cierta experiencia y aprendizajes, interacciones y relaciones bastante valiosas y significativas, que muchas de ellas hoy por hoy todavía las conservo. Pues ahí fue donde decido dar el salto como emprendedor, siendo empleado, digamos que paralelamente iba haciendo las conferencias. Sin embargo, hasta el año 2018 fue que decidí, dije, bueno, creo que ya es momento de dar el salto para emprender con mi propia marca. Y dentro de mi marca personal, pues digamos que hoy por hoy, parte de mis dos fuertes tienen que ver con desarrollo personal y liderazgo y habilidades blandas. ¿Listo? En temas de desarrollo personal, lo que les mencionaba, lo que venimos hablando semana tras semana en las masterclass de los días martes, ¿cierto? Y para temas de liderazgo, pues en tres focos fundamentales: en coaching ejecutivo, el liderazgo personal y de equipos, y por supuesto de las habilidades blandas, de las cuales también vamos a estar hablando más adelante en estas clases de los días jueves. ¿Listo? Así que con esto creo que es suficiente para contarles un poquitico sobre mí y que sepan ustedes de quién es que están recibiendo, de quién van a recibir información al respecto de esto de liderazgo hoy por hoy. Aquí vamos con entonces los acuerdos para este encuentro y en adelante para las siguientes clases, no solamente las que vean conmigo, sino también las que vean con otros coaches, con otros mentores, con otros profesores, si están en la universidad. Todos estos acuerdos aplican para cualquier espacio formativo. El primero de ellos, lo he mencionado en otros espacios, tiene que ver con ponerte en modo avión y activar la presencia plena. Es decir, bloquear en la medida de lo posible cualquier objeto o distracción que te pueda sacar de foco de la clase. Toma nota de lo que más te parezca relevante para ti, especialmente de aquellos insights que vayan surgiendo a lo largo de la clase. Te invito a que seas ecléctico, ecléctica y te quedes única y exclusivamente con lo que mejor te parezca, con lo que más resuene para ti y con lo que más sentido tenga para ti al respecto de tanto los contenidos, las herramientas, como las historias que te voy a estar compartiendo durante estas clases de los jueves. ¿Listo? En la medida de lo posible, recuerda el mecanismo o el medio más bien que tenemos para la interacción es a través del chat. Si estás participando en la clase en vivo, si estás viendo el video ya grabado en el canal, pues puedes dejar tus comentarios aquí en el canal, ¿cierto? Y en la medida de lo posible voy a estar respondiendo cada uno de ellos, ¿vale? Por favor, la invitación que siempre hago, que tomes acción con lo que aprendas, que esto que aprendas el día de hoy no se quede aquí en el papel o no se quede ahí como una simple toma de notas, sino por el contrario, que se traduzca en acciones, en conductas que te permitan a ti ir avanzando hacia eso que quieres alcanzar en tu carrera profesional. ¿Listo? Y por supuesto, ¿cierto? Que no me crean todo lo que les digo, sino por el contrario, la invitación es a que lo verifiquen ustedes mismos, ustedes mismas, a través de su propia experiencia. Es la única forma de saber o de comprobar más bien de que si esto que Jan les está compartiendo funciona o no funciona para ustedes. ¿Listo? Parte del principio básico por el cual yo me rijo es que todo esto que voy compartiendo con ustedes semana tras semana es fruto de diversas fuentes. Por un lado, de los libros que he leído, más por otro, la experiencia que he obtenido al respecto de eso que he leído, es decir, la aplicación de esos conocimientos, ¿listo? Más también por las vivencias, tanto particulares como de las personas que he tenido la fortuna de acompañar a través de los procesos de coaching ejecutivo y las conferencias pues a nivel presencial y todas las historias que he ido escuchando y recibiendo de las diferentes compañías en las que he estado, tanto como empleado como también como facilitador de procesos de formación. Así que fruto de esos tres fuentes, ¿listo? Más, digamos que también mi camino de vida, porque todo el camino de vida también aporta o sirve para esto que estoy haciendo el día de hoy, pues es por ello lo que te voy a compartir, ¿vale? Así que con esto vamos a arrancar entonces con nuestra masterclass número 1 y que en esta oportunidad vamos a hacer como el tema de los fundamentos del liderazgo. Entonces, para esta en particular la he denominado como el liderazgo, siendo el arte de inspirar, guiar y lograr resultados. ¿En qué? En tu vida, tanto personal como profesional. Mucho de esto que vamos a estar hablando, como es jueves de expansión profesional, particularmente los ejemplos que voy a estar utilizando, tienen que ver con qué? Con liderazgo de equipos o de personas o de uno a uno, que ya ahorita les voy a contar un poquitico de qué se trata. ¿Listo? ¿Qué vas a aprender o qué te voy a estar compartiendo durante esta masterclass en particular? Primero, ¿qué es el liderazgo y por qué es importante? Es decir, ustedes saben que a mí me gusta como fundamento o parte de la metodología es empezar por la base, empezar por las distinciones que necesitamos. ¿Para qué? Para poder
entrar a este mundo del liderazgo, porque esto del liderazgo, si bien es cierto, es algo que escuchamos con frecuencia y vemos cuánto libro exista al respecto de esta temática, pues muchas veces lo dejamos así, simplemente como un concepto, pero no sabemos o no conocemos esencia cierta qué significa eso del liderazgo, especialmente qué significa el liderazgo para ti, ¿listo? Porque en la medida que vamos distinguiendo nosotros eso, pues vamos viendo mayores posibilidades en el entorno que nos rodea. El segundo punto tiene que ver con cuáles son los principios fundamentales, que en este caso son 3 los que les voy a compartir, y las 4 acciones esenciales para un liderazgo efectivo. ¿Listo? Y finalmente, el tercer punto o la tercera idea que vamos a estar desarrollando en esta masterclass tiene que ver con cuáles son los tipos, ¿cierto? Los 3 tipos de liderazgo, más también los 4 niveles de liderazgo que vemos día a día. En la medida que yo considero que estos conceptos estén claros en ustedes, ¿sí? Claros en ti que me estás viendo quizás en este video ya grabado, pues vamos a podernos entender en adelante con las siguientes clases que vamos a estar realizando jueves a jueves. Ya tengo un contenido programático de aquí hasta diciembre, si todo funciona y si todo va bien, y sé que esto va a servirte muchísimo, porque no me lo inventé simplemente yo, sino que surge a raíz de que de todo lo que me han ido preguntando y lo que he ido recopilando durante estos años. Bueno, así que dicho esto y sin más preámbulo, vamos a arrancar entonces con el primer punto que tiene que ver con qué es el liderazgo. Y para esto lo vamos a definir básicamente de manera teórica, podríamos decir como un conjunto de habilidades que tú y yo tenemos. ¿Para qué? Para influir en la forma de ser y o de actuar, ¿cierto? ¿En quién? En nosotros, en otra persona, en un grupo o en un equipo de trabajo. Ojo, el conjunto de habilidades que tú y yo tenemos para influir, ojo, ¿cierto? En la forma de ser o de actuar en ti, en otro, en un grupo o un equipo de trabajo, haciendo que éste trabaje con entusiasmo, compromiso y eficiencia. ¿Para qué? Para lograr un objetivo o un resultado que se hayan propuesto. ¿Listo? Si hablamos de liderazgo, es necesario que tengamos 3 elementos esenciales o fundamentales. ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales para que podamos decir hay liderazgo? Pues en principio tiene que haber un objetivo común, una meta, que no sea solamente para ti, sino que esa meta también resuene en la otra persona que tú estás liderando, ¿vale? Para ello, bueno, aquí ya incluso estuve dando los otros 2 elementos. ¿Cuáles son los otros 2 elementos? Pues tiene que haber un líder, ¿cierto? Tanto el líder de ti como de ti mismo, como de otras personas, y por supuesto los liderados. Sin estos 3 elementos esenciales no podemos decir hay liderazgo. Estos son los esenciales, como la base para poder decir hay liderazgo como su nombre lo indica, ¿vale? Para eso del liderazgo, pues me imagino ustedes habrán escuchado de John Maxwell, un autor, escritor, conferencista internacional y con muy buena trayectoria y experiencia en todo este tema de liderazgo. De hecho, se le denomina también como uno de los padres del liderazgo por todos los esfuerzos y todo lo que ha invertido, ¿cierto? Para estudiar esto que es tan importante para cualquier persona y no solamente para cualquier profesional. ¿Cómo define él el liderazgo? Dice John Maxwell en uno de sus libros, el liderazgo representa la facultad de mejorar, ojo, mejorar a las personas en un área a través de la guía u orientación que hace ¿quién? Un líder, que es uno de los elementos que veíamos anteriormente. Y este líder se define como aquella persona que tiene la capacidad de influencia, ¿cierto? A través del cual su equipo mejora sus aptitudes, capacidades y resultados. Si vemos este concepto como tal de liderazgo, pues vemos que está como muy amarrado al liderazgo de equipos. No obstante, de aquí me voy a adelantar un poquitico a la parte final ya de esta masterclass. Para liderar buenos equipos, pues primero tenemos que aprender a liderarnos ¿quién? A nosotros mismos. De hecho, les he hecho el spoiler, es el primer nivel de liderazgo. Así que ahí donde hablamos de capacidad de influencia a través del cual su equipo podemos también reemplazarlo con nosotros mismos, mejoramos nuestras aptitudes, capacidades y resultados. Porque así, en la medida que vamos desarrollando autoliderazgo, pues podemos ir avanzando en los siguientes niveles que les contaré más adelante. ¿Vale? Entonces, en términos generales y para ir cerrando como tal esta definición de liderazgo, podemos decir que es no más ni menos que la habilidad de conectar e inspirarse, ¿cierto? A sí mismo y a otras personas. También como la habilidad de para comprender que todos, es decir, todas las personas, nosotros y los demás, tenemos distintas motivaciones y eso es fundamental reconocerlas porque por ahí va a ser una clave esencial
al momento de ejercer nuestro liderazgo cuando de un equipo se trata. Y también de nosotros mismos, porque en la medida que conocemos nuestras propias motivaciones, pues podemos autogestionarnos, autorregularnos, automotivarnos. ¿Para qué? Para poder cumplir eso que dijimos que íbamos a hacer y poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Vale? También podemos mencionar como el liderazgo como la habilidad de utilizar el poder, ojo, el poder de forma ética, eficiente y responsable. ¿Y por qué hablamos de esto de utilizar el poder? Porque en cierta medida, el líder, independientemente de que sea formal o informal o que tenga un cargo propiamente de liderazgo, pues digamos que ejerce cierto poder de influencia, poder de decisión, poder, ¿sí? ¿Para qué? ¿O hacia qué? Hacia un grupo de personas. Y cuando hablamos de este poder, pues ojalá lo utilicemos, ahí lo mencionamos, de forma ética, eficiente y responsable. Para ello, cuando hablamos de forma ética, les anticipo, va a haber una de las clases en las que vamos a hablar como el liderazgo ético. ¿Listo? Que eso, digamos, vendrá más adelante. Bueno, y en resumen, el liderazgo, si lo pudiéramos poner como, o conectarlo con palabras claves o esenciales, podríamos decir que es la influencia, la motivación, la oportunidad y el potencial, porque todos los aquí presentes podemos ser líderes. ¿Listo? Así como cualquier habilidad, la podemos ir desarrollando. Y aquí vamos identificando, ¿cierto? Una de las preguntas que dicen, ¿el líder nace o se hace? ¿Listo? Si bien es cierto, hay personas que nacen con muchos rasgos de liderazgo y que se les llama como los líderes natos, ¿sí? Porque desde chiquiticos están liderando a su equipo, perdón, a sus amiguitos y cuando están jugando, y entonces venga para acá, venga para allá, hagamos esto, vamos para acá, tiremos la pelota para acá, ¿sí? Pues este, digamos, está el liderazgo nato porque viene con esos rasgos, más también conozco de primera mano personas que si bien es cierto, no tenían desarrolladas esas habilidades, pues a través de un proceso, ¿cierto? Y una metodología y diferentes instrumentos aunados con qué? Con la voluntad de la persona de querer ser líder, pues realmente podemos desarrollar esas habilidades. Y allí es donde entra en juego el coaching ejecutivo como uno de los mecanismos y metodologías fundamentales para poder desarrollar liderazgo al interior de las organizaciones. ¿Vale? Ahora, con todo esto y ya habiendo distinguido todo el tema de el concepto en sí del liderazgo, nos preguntamos, bueno, si yo soy líder o no soy líder, ¿eso qué importante tiene o por qué es que es tan importante el liderazgo hoy por hoy? Sencillo, y es por una simple y sencilla razón. Porque gracias al liderazgo, las organizaciones, grupos, equipos de trabajo y todo lo demás pueden o destacarse, mantenerse, sobrevivir, o si no lo hay, pues básicamente podrían morir. ¿Cómo así? Sí, porque es que de nada vale poder tener planes extremadamente detallados, estructurados, bien bonitos, planteados y demás. Pero si no hay un líder que de verdad movilice todos esos planes, porque para que haya liderazgo sabemos que tiene que haber liderados, es decir, otro grupo de personas a quien liderar. ¿Listo? Entonces, en la medida que ese buen líder movilice a su equipo de trabajo o al grupo de personas para alcanzar ese objetivo común, pues claramente si no lo hay, pues el papel, mejor dicho, como que lo soportaría todo. Es decir, no de nada valdría tener ese plan súper bonito y bien estructurado si no hay personas que realmente se comprometan con él, si no hay un líder también comprometido con él y que le muestre esa visión a las demás personas o a ese equipo de trabajo para trabajar en pro de lograr eso. Entonces, aquí lo mencionaba, ¿no? Es relevante porque puede que un equipo de organización tenga una planeación adecuada con sus respectivos mecanismos de control, pero no podría sobrevivir si no tienen un líder apropiado. Ahora, por medio de sus habilidades, el líder sabe cómo encaminar a ese equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que aprovechando las fortalezas que cada miembro tiene, puedan lograr que el equipo, ojo, no solamente logre los resultados, sino que antes de eso también se mantenga en orden o que haya cierta armonía, que ejecuten las acciones que a cada quien le corresponden para poder alcanzar o lograr esos resultados que la compañía ha estado esperando o que se ha planteado y lo que está pues puesto ahí en el papel, ¿vale? Así que hasta allí para cerrar este primer capítulo, este primer punto respecto al liderazgo y su importancia y que es necesario que lo reconozcamos hoy por hoy. La pregunta que quisiera hacerte es, ¿te consideras buen líder o te consideras un líder, una lideresa en este momento? Tú que me estás viendo, bien sea en vivo o el video en diferido, ¿te consideras buen líder o te consideras un líder? Sí, no, ¿por qué?
¿Por qué dices sí? ¿Por qué dices no? Piénsalo por un momento. Si estás viendo el video, pausa el video y tómate un minuto ahí para escribir y responder eso que te estoy preguntando. Porque en la medida que vamos reflexionando sobre esto que vas viendo, que vas escuchando de mi parte y que vas viendo aquí en la presentación, pues en la medida que eso lo vamos reflexionando, pues lo vamos interiorizando y es que cobra importancia esos conceptos o eso que estás estudiando. Porque de nada vale llenarnos solamente de teoría y dejarlo simplemente allí como teoría. ¿Vale? Preguntas, comentarios, venga, yo miro si tenemos por acá alguna duda o inquietud. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta me la pueden ir dejando por ahí, por el chat, ¿vale? Por el contrario, por el momento, pues entonces asumo que todo ha estado claro. Ahora, para que hablemos de los principios y las acciones del liderazgo. ¿Cuáles son los principios? Y son tres, esencialmente. Recordando como los principios como la base, ¿no? O el fundamento sobre el cual nosotros luego podemos, o sobre el cual nosotros tomamos posteriormente decisiones a través de nuestros valores y conductas, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver con el principio de coherencia. ¿Qué dice el principio de coherencia? Que lidera tu vida primero si quieres liderar a otros. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nadie da de lo que no tiene. Así de sencillo. Si yo no sé cómo hacer algo, ¿cierto? O si yo ni siquiera a veces creo ni en mí, ¿cómo entonces voy a creer posteriormente luego en mi equipo? ¿Cómo voy a confiar en las habilidades de ellos? Y ahí es donde muchos líderes caen en el error o en la trampa también de qué? De no delegar. ¿Por qué? Porque no hay cierto nivel de confianza en ese equipo de trabajo y se sobrecarga de trabajo, se satura de trabajo y digamos que subutiliza, ¿cierto? A ese grupo de personas que están ahí para apoyarle y entre todos hacer un trabajo compartido para poder alcanzar los objetivos. Poniéndolo de otra manera, en esto de nadie da de lo que no tiene. Si yo en este momentico, nosotros somos súper amigos, o piensa por un instante más bien, e imagina que te encuentras con tu mejor amigo, con tu mejor amigo, ¿sí? Y esa persona te dice, oye, Andrea, Juan, Pedro, Pepe, María, ¿sí? Coge y te dice, préstame 1 millón de pesos. O no vamos tanto, préstame 100,000 o préstame $100. Resulta que tú no tienes esos $100. Pues, ¿se los prestarías? Claramente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no los tienes. Así de sencillo. Entonces, eso traduzcámoslo también acá. Cuando hablamos del principio de coherencia, ¿cierto? En la medida que nos lideramos a nosotros mismos, podemos o tenemos, porque no es tampoco una garantía de éxito, pero hay mayores probabilidades de que el liderar el equipo de trabajo nos vaya mejor. Porque si no nos lideramos a nosotros, pues difícilmente vamos a liderar también a otras personas. Para esto del liderazgo o del autoliderazgo, ¿cierto? Que es esencial, y cuando lo hablamos de coherencia, en lograr tener nosotros una armonía o alinear, por un lado, nuestras intenciones, motivaciones, propósitos, ¿con qué? Con nuestras palabras, es decir, lo que decimos, lo que hablamos, tanto externamente como internamente, ¿cierto? Y también nuestras acciones. En la medida en que esos tres vayan en sintonía, pues así mismo vas a poder ser ejemplo, porque del tema del liderazgo a través del ejemplo inspiramos muchísimo más y movilizamos muchísimo más a las otras personas. ¿Listo? Así que en la medida que alineemos estos tres conceptos, intenciones, palabras y acciones, pues podemos ser un mejor ejemplo para nuestro equipo. ¿Vale? Así que vete preguntando a ti mismo, a ti misma, ¿cómo está este principio de coherencia en tu vida? Me dice, no, Jan, es que yo no soy líder en este momento de nadie, pero quiero ser líder. Vale, pues te digo, el hecho de que no tengas un grupo o un equipo a cargo no quiere decir que no puedas ser líder, porque volviendo nuevamente, puedes empezar por liderarte a ti mismo. Y en la medida que lo vayas haciendo, vas abonando o ganando terreno. ¿Para qué? Para cuando posteriormente pases a un segundo nivel o tercero o hasta cuarto nivel, porque ya ahorita lo vamos a ver de qué se trata eso. Pero la invitación entonces con cada principio es que te vayas preguntando cómo está ese principio en este momento en tu vida. ¿Eres coherente con tus intenciones, tus palabras y tus acciones? ¿Sí? ¿Realmente estás, si ya eres líder de equipo, realmente estás liderando como consideras que es la mejor manera o crees que hay oportunidades de mejora en ello? ¿Listo? Vamos al segundo principio y tiene que ver con el principio de personalización. ¿Qué dice el principio de personalización? Que debemos liderar a cada persona como necesita, ojo, como necesita ser liderada esa persona, no como yo quiero liderarla o como me queda más fácil, ¿sí? O como me nace liderarla o como ella quiere ser liderada
o cómo se lidera en la industria. No es que como Jan dijo que el liderazgo es uno, dos, tres, pues así mismo voy a llegar y hacerlo allá. No, digamos que esto que yo les voy a estar compartiendo es como un banquete que yo les doy o les voy mostrando las mejores prácticas que le ha funcionado tanto a mis clientes como a mí en las diferentes empresas en las que he estado, ¿cierto? Más es importante que tú vayas diseñando tu propio estilo de liderazgo, que de estilos de liderazgo vamos a hablar más adelante en las siguientes clases, ¿sí? Pero que vayas tomando eso como si fuese un buffet. Yo te voy a dar aquí un buffet de opciones y tú vas tomando con las que más resuenes y vas armando tu propio paquete, por llamarlo de alguna manera, de liderazgo. ¿Listo? Pero entonces, para ello es importante nosotros identificar, percibir, reconocer en el equipo de personas que estoy liderando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Y con base en eso, poderlo alinear con mi estilo de liderazgo. ¿Listo? Y no simplemente hacerlo como a mí me nace o como me es más fácil y punto, ya. Claramente, si queremos meternos en esta aventura de convertirnos en líderes, especialmente líderes de grupos o equipos de personas, pues sabemos que esto es un arte y como todo buen arte hay que trabajarle, hay que practicar, nos vamos a equivocar, pero hay la importancia de levantarnos nuevamente, reconocer el aprendizaje y seguir, y seguir, y seguir. ¿Listo? Porque muchas veces, por la forma en cómo liderabas a cierta persona, si tú tienes un equipo de trabajo, pongámoslo de esta manera, y tienes tres personas en ese equipo de trabajo, resulta que una persona es más emotiva, otra es más racional y otra es más introvertida. Pues tú no puedes llegar todo el tiempo con las tres siendo la misma persona y tratando de liderarlas de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada una tiene necesidades particulares que tú como líder es importante aprender a descubrirlas o a identificarlas para poder llegar de manera más asertiva con cada uno de ellos. ¿Vale? Así que vete preguntando, ¿cómo está tu principio de personalización en este momento en tu vida, en tu carrera profesional? Porque con esto pasamos al tercer principio y tiene que ver con el principio de servicio y es uno de los que a mí particularmente más me gusta. ¿Qué dice ese principio? Liderar es ayudar a que otras personas generen valor a sus vidas, ¿cierto? Y a las de los demás. No más ni menos que qué, que poner todo nuestro conjunto de capacidades, dones, talentos, habilidades, fortalezas y demás al servicio de otra persona. ¿Para qué? Para ayudarle en su camino. Es simplemente tener un sentido más allá de ti mismo, que si lo conectamos esto con las necesidades fundamentales o necesidades, perdón, trascendentales del ser humano, conecta con la necesidad de contribución. Y en la medida que yo sirva a otras personas, pues por ahí también va a estar una gran fuente de felicidad en nuestra vida. Prueba de ello, en particular, es precisamente estas clases. Que si bien es cierto, sabes que la de los martes de bienestar y la de los jueves que empezamos hoy de liderazgo, son completamente gratuitas y que posteriormente encuentran también en el canal de YouTube. Y ahí yo sé que estoy contribuyendo con un granito, ¿sí? Mi granito de arena en pro de qué? De tu bienestar por un lado para acceder a las clases de los martes y en este momento y a partir de ahora también contribuir a tu expansión profesional o a tu desarrollo de carrera. ¿Listo? Así que, ¿cómo están esos tres principios en este momento en tu vida? Recuerda, vete preguntando, vete autoanalizando para que a partir de ahí puedas ir teniendo herramientas, ¿sí? Para diseñar un plan de acción, para irlos mejorando si es que es necesario. ¿Listo? Ahora, teniendo claro los tres principios, vamos a mirar entonces cuáles son las acciones del liderazgo. Y cuando hablamos de acciones del liderazgo es básicamente lo que permite darnos cuenta si el liderazgo o el líder está siendo efectivo o no lo está haciendo. En pautas generales, podríamos decir que las acciones del liderazgo o acciones esenciales del líder tienen que ver con qué? Con conectar con la realidad de las personas, que era lo que les comentaba hace un momento, inspirar a estas personas, guiarlas, ayudarles a transformar, ¿cierto? Y por supuesto también a lograr resultados. Pero si estos cinco componentes los concretamos más bien en cuatro esenciales, yo les presento estos. Uno de ellos tiene que ver con facilitar, la segunda acción esencial tiene que ver con integrar, la tercera tiene que ver con animar y posteriormente también con comprometer. Si quisiera que se quedaran ya, con cuáles cuatro me quedo, pues yo les invito para que se queden con estas cuatro, facilitar, integrar, animar y comprometer, porque de ahí se desprenden muchísimo las otras. Por ejemplo, en facilitar también está el tema de cómo conectar nosotros la realidad de las personas para yo poderles facilitar un poco más el trabajo o la visión de lo que estamos haciendo. Inspirarlas y guiarlas tendría que viendo también cómo con integrar, o sea, se van interrelacionando entre ellas. No obstante, vamos a mirar en qué corresponde cada uno de estos de estas cuatro acciones. En principio, el primero de ellos, que tiene que ver con facilitar, ¿sí? Sabemos que el líder siempre busca soluciones o
por lo general, más bien, el líder debe buscar soluciones y no pierde, ojo con esto, energía en la crítica destructiva o en buscar culpables. ¿Conocen gente que hacen completamente lo contrario? Sí, yo las conozco. Y de hecho, son oportunidades por las cuales a mí me han llamado posteriormente para decir, oye, Jan, ¿sería que nos ayudas con un proceso de coaching ejecutivo para estos líderes? Que si bien es cierto, son muy buenos en lo que hacen, ¿sí? Pues como que no le va tan bien a veces en las relaciones, o como que no le va tan bien el tema de la gestión emocional, o como que no le va tan bien en el manejo como tal del equipo, ¿sí? Entonces, el ideal, o hacia donde deberíamos apuntar más bien, es en buscar ser este tipo de líderes. Ese tipo de líder que, ¿qué? Que no pierde energía, porque en el hecho de nosotros estar criticando de manera destructiva, ¿cierto? O estar señalando, buscando culpables todo el tiempo, pues en eso también invertimos mucha energía. Entonces, en lugar de más bien invertir esa energía allí, pues hacer completamente lo opuesto. ¿Listo? Al líder, ¿sí? Y como acción esencial del liderazgo, este tipo de líder le fascina que simplificar en lugar de complicar. Es decir, en la medida de lo posible, aplicar el principio, uno de los hábitos de Stephen Covey, ¿sí? Que menciona el hecho de primero entender para luego ser entendido. Es decir, en la medida que tú entiendas primero cuál es el macro objetivo de la organización, cuál es la estrategia y todo esto, posteriormente eso se lo bajes, se lo traduzcas en palabras más amigables hacia tu equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que puedan conectar muchísimo más con esa visión. ¿Listo? Y ojo con esto, que el líder constantemente vive aprendiendo y no solamente aprendiendo, sino también compartiendo sin egoísmo eso que va aprendiendo en su camino. ¿Listo? Así que, de hecho, esto es una prueba. Ya las diferentes cosas que he ido aprendiendo en este camino, desde mi carrera profesional como también como coach y facilitador, pues hoy por hoy o a partir de hoy en temas de expansión profesional es que se los voy a estar también compartiendo a ustedes, porque ya saben, me encanta aprender, pero también me encanta compartir. ¿Listo? Así que primer componente o primera acción esencial del liderazgo. ¿Listo? Para poder decir, somos unos líderes efectivos o somos unos líderes del siglo XXI. ¿Listo? Entonces, primero, si lo pudiéramos mencionar como funciones esenciales del líder efectivo, la primera de ellas vendría siendo facilitar. La segunda tiene que ver con qué? Con integrar. Y para esto de integrar me voy a apalancar en quién? En John Kotter, experto en liderazgo de la Universidad de Harvard, que dice que el líder por lo general invierte un 75% de su tiempo o más ¿en qué? En crear y mejorar relaciones. Es decir, en cómo estar conectando con las demás personas de tal punto que las pueda conocer, que las pueda integrar para ayudarles, ahí aplicando también el principio del servicio, ¿listo? Más también crear esas buenas relaciones entre los diferentes pares que se encuentran dentro de su equipo, porque ya sabemos que donde hay personas, pues obviamente como cada persona es un mundo, pues obviamente van a haber conflictos. Y como líderes, ya le digo, aunque eso lo vamos a ver más adelante en otra de las clases también, debemos hacernos amigos, por un lado, de la incertidumbre, que no nos gusta mucho, y también por otro lado, de los conflictos, porque a partir de los conflictos, pues se convierten también en una gran fuente de aprendizaje. Para esto, el tema de como segunda función o segunda acción esencial del líder efectivo, estamos hablando de que el líder integra y potencia a su equipo de trabajo, es decir, está buscando las diferentes formas y mecanismos para tener armonía en su equipo de trabajo, más también ir capitalizando todos esos recursos que cada uno de ellos tiene y potencializando en pro de qué? De lograr más y mejores resultados de mutuo beneficio, ¿sí? Que sean de beneficio para la empresa, para él como líder, pero también para cada uno de los colaboradores. Y ahí creo yo es donde está el gran desafío. ¿Listo? Tercera acción tiene que ver con animar. Sí, esto se podría traducir como también como motivar, como incentivar, como movilizar y demás. Sí, en esencia es así. ¿Listo? El líder irradia confianza e inspira a los demás para que sueñen con días mejores y trabajen para alcanzarlos. ¿Y esto cómo lo hace? Pues también por un lado, por un gran mecanismo de qué? De autogestión. ¿Autogestión de qué forma? Superando esos momentos negativos que todos vamos a tener, independientemente de que seamos o no líderes, ¿cierto? Y alimentando ese fuego interior, esa llama, esa pasión, eso que le mueve a ti, que te mueve a ti como líder, ¿cierto? Y a los demás, a cada miembro de tu equipo, ¿a través de qué? De experiencias estimulantes, testimonios de superación y acciones que despierten entusiasmo. Son como tres estrategias a nivel muy general que nos ayudan, por un lado, a mantener nosotros como líderes esa llama activa, esa llama viva, porque a través, recuerden que no hay mejor enseñanza que ¿qué? Que el ejemplo. Y a través del ejemplo, nosotros inspiramos a nuestro equipo de trabajo, ¿para qué? Para poder lograr alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto.
¿Listo? Y finalmente, la cuarta acción esencial tiene que ver con comprometer. Ejercer el liderazgo es mover con hechos, ¿cierto? Y con una entrega total. Es decir, mejor dicho, como dirían por ahí coloquialmente, poner toda la carne en el asador. Comprometernos en cuerpo, mente y corazón. ¿Listo? ¿Para qué? Para que a través de nuestro propio ejemplo, de que vemos que, no sé si les ha pasado esto, lo voy a poner así más bien con este ejemplo. El líder dice, bueno, hay que todavía falta sacar la producción de esto y esto, pero entonces háganlo ustedes porque yo ya me voy. O yo me voy a ir a tomar un café, o yo me voy a ir ya a descansar, ya me voy a ir con mi familia, y resulta que dejó ahí a todo el equipo. ¿Cómo se siente cada uno de los miembros del equipo? Probablemente en tu trayectoria profesional te habrás topado con un líder así, y eso de verdad es bastante frustrante. ¿Sí? Lo digo porque a mí también me tocó en su momento con algunos líderes de esa manera, de esa manera. Sin embargo, también se convierten en espejos para nosotros decir, esto que hicieron conmigo en esa época, en ese tiempo, en X o Y empresa, con esta persona en particular, pues lo tomo como un antiejemplo de lo que yo no debería de hacer como líder. Caso contrario, que sé, y también me tocaron, bueno, nos falta todavía organizar esto y estos recursos, nos falta todavía alcanzar esta meta y para eso vamos a hacer esto y esto. Y ese vamos a hacer es porque realmente ese líder también se unta. ¿Qué quiere decir que también se unta? Es decir, en cierta medida en cuanto a lo que le corresponde, también como que se remanga la camisa y vamos a trabajar duro y parejo con el equipo de trabajo. Obviamente eso guardando las proporciones de acuerdo a los diferentes casos en los que nos encontremos. Sin embargo, a lo que voy es que en la medida en que tu equipo de trabajo te vea a ti como líder comprometido, eso les va a generar a ellos también compromiso para con el equipo y también para con la empresa. Porque al líder no lo siguen porque es el primero en trabajar, ¿cierto? Perdón, al líder lo siguen porque es el primero en trabajar con tenacidad y en ser un apasionado de la causa. Es decir, le mueve profundamente eso por lo cual están trabajando. Al líder lo aman más por lo que hace más que por lo que dice. Es decir, que en otras palabras es lo que he dicho, a través del ejemplo. ¿Vale? Así que con estas cuatro acciones, facilitar, integrar, animar y comprometer, ¿cuáles son fortalezas tuyas en este momento que tú dices, wow, estoy en check con esta porque con mi equipo sé que he podido generar compromiso con ellos porque yo mismo estoy muy comprometido? O quizás digas, no, a mí el hecho de animar a la gente y permitir que ellos se involucren en la causa, así como lo estoy yo, pues a mí se me da muy bien. Reconoce en este momento cuáles están siendo tus fortalezas, ¿sí? Para que a partir de esas fortalezas puedas diseñar o trazar posteriormente un plan de acción para mejorar eso que quizás en este momentico no está tan débil, pero eso que está débil, pregúntate, bueno, ¿qué puede estar faltando? ¿Cuál es la brecha que me separa o que te separa para ser ese líder integral? Mencionándolo desde los 4 puntos de vista de estas 4 acciones esenciales del liderazgo. ¿Listo? Preguntas, comentarios o inquietudes porque pasamos a nuestro tercer y último punto de esta clase. ¿Todo dicho y todo claro? Porque entonces nos vamos a los tipos y niveles de liderazgo. Cuando hablamos de tipos de liderazgo, vamos a hacer en particular hoy, ¿sí? A distribuirlos o a categorizarlos o a clasificarlos más bien, según el contexto en el que se ejerce propiamente el liderazgo. Entonces, teniendo esa premisa de que según el contexto en el que yo ejerzo ese liderazgo, asimismo lo voy a clasificar el tipo de liderazgo. ¿Cuáles serían entonces los tipos según el contexto? Por un lado tenemos el liderazgo formal, que viene siendo el que se ejerce propiamente dentro de una organización. Tú como líder de un equipo, de un grupo, de un equipo de trabajo, de un departamento, de un área o quizás de toda la compañía, ¿sí? Porque el cargo de líder o coordinador o director o jefe o supervisor o lo que sea, te lo está dando. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de propiamente un liderazgo formal. ¿Por qué? Porque tienes el título que te acredita como líder. ¿Listo? No obstante, no obstante, también se puede hablar de un liderazgo informal. Y es aquel liderazgo que se ejerce sin tener propiamente un título o una posición dentro de una organización. Llámese esta organización iglesia, familia, amigos, club, empresa, ¿sí? ¿Cómo así? A mí, por ejemplo, una empresa en la que trabajé, yo era asistente.
¿sí? Y yo no tenía equipo a cargo en ese momento. Estoy hablando de unos 12, 13 años atrás. Yo era asistente, no tenía equipo a cargo, sin embargo, ejercía buena influencia en el equipo de trabajo. Influencia, pues creo yo que positiva porque posteriormente me fueron ascendiendo, ¿sí? Pero a lo que hoy es que no necesitaba yo ser coordinador de área o director de o gerente de para poder ejercer ese liderazgo. Porque digamos que como experiencia personal, lo que me cuenta mi mamá, lo que me cuentan mis hermanos, que soy el menor de 4 hermanos, de papá y mamá, y lo que yo recuerdo por allá de infancia, sí como que concuerdan en el sentido de que, oye, Jan, tú has sido un líder nato, ¿sí? Porque yo me acuerdo, yo siendo el menor de mis hermanos, yo era el que los mandaba a ellos cuando estábamos jugando. Y jugábamos a cosas de la oficina o jugábamos al profesor, yo era el profesor de ellos. Yo tendría que 4, 5, 6 años. Tengo vagos recuerdos, sin embargo, también mis hermanos me lo refuerzan. Me dicen, efectivamente, es que vos nos mandabas a nosotros cuando estábamos jugando. Cuando estaba en el grupito de amigos, pues yo era que, bueno, ¿y qué tal si jugamos esto? ¿Y qué proponemos esto? Hubo una época, y que también se las he comentado en las masterclass de desarrollo personal, hubo una época, especialmente en la adolescencia, ¿cierto? En donde estaba yo en mi bachillerato, o estudiando el bachillerato, en la que mi liderazgo pasó de ser un liderazgo carismático a un liderazgo autocrático. ¿Cómo así que un liderazgo autocrático? Se hacía lo que yo dijera que tenía que hacerse y punto. ¿Y que por qué? Pues porque así lo decía yo. ¿Quién me da esa potestad? Nadie, simplemente yo mismo me la creía. Ahora, que sea, haya sido la mejor o la peor, pues no me trajo como tan buenos resultados en el sentido de, o en, del punto de vista de relación. No obstante, sí trajo buenos resultados desde el punto de vista de que se alcanzaban los objetivos que se proponían. Entonces, cuando nos reuníamos en grupos de trabajo que para hacer la obra de teatro, pues bueno, ya, ¿qué tal si hacemos esto? Pongamos esto, nos reunimos en tal casa, en este horario. O sea, era más o menos lo que yo dijera, punto. Pero a lo que voy con todo esto es que sí o sí, volviendo nuevamente al liderazgo informal, no necesitamos propiamente tener un título que nos certifique o nos acredite como si fuéramos para ser líderes, porque podemos ser líderes desde este momento. De hecho, si estás viendo este video es porque probablemente o ya eres líder o quieres convertirte en un gran líder o lideresa, ¿vale? Aquí con esto del liderazgo informal también se me viene a la cabeza o recuerdo ese libro de Robin Sharma que se llama El líder que no tenía cargo. Si no se lo han leído, se lo súper recomiendo para seguir brindando luces y poder complementar todo esto que les estoy compartiendo, ¿vale? Nos queda un tipo más de liderazgo y que tiene que ver con qué? Con el liderazgo situacional. ¿Y qué es esto del liderazgo situacional? Para hacerlo así de manera concreta y resumida, no es más ni menos el liderazgo que se adapta a la situación específica en la que nos encontremos. O sea que habrá momentos donde tenga que ser más bien autocrático y decir, bueno, hay que tomar esa decisión y lo vamos a hacer de esta manera porque no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces, hago uso del poder que me corresponde y lo ejerzo en ese momento para esa situación en particular. Habrá otros espacios donde, bueno, ¿qué pensás vos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿a qué consenso podemos llegar para hacer un liderazgo como un poco más participativo? Tal vez en otros contextos un liderazgo más carismático, un liderazgo más transformacional, etcétera, etcétera. De esto, de los tipos de liderazgo y estilos de liderazgo más bien, lo vamos a estar hablando también cuando estemos hablando del perfil del líder, que eso viene al próximo mes, en el mes de agosto, porque en todo este mes de julio vamos a estar sentando las bases sobre los fundamentos del liderazgo, es decir, empezar por el principio, ¿vale? Con esto pasamos entonces a los 4 niveles del liderazgo, que ya les había mencionado el primero de ellos. ¿Y cuál era el primer liderazgo? El liderazgo personal, es decir, el autoliderazgo. ¿Listo? Posteriormente, o en un segundo nivel, en un segundo escalón, tenemos el liderazgo uno a uno. ¿Qué quiere decir? El que lideramos bien sea con una persona, que tu equipo de trabajo solamente es una persona. Bueno, ahí estás ejerciendo como tal un liderazgo uno a uno. El liderazgo en ocasiones también con nuestra pareja, con un amigo, con una amiga, con algún familiar, con algún primo, etcétera, etcétera. Esto es un liderazgo uno a uno, de tú a tú, como se podría decir. Cuando lo hablamos de relaciones de coaching, estamos hablando de coaching individual, estamos hablando de un liderazgo uno a uno, ¿sí? En donde no hay jerarquía, no es que porque tú seas gerente y yo soy coach externo, entonces tú eres mayor que yo, o yo por ser coach y tú siendo aspirante a líder o a gerente de yo soy mayor que tú. No, en esa relación es de uno a uno y donde hay igualdad, ¿vale? Pero ya vamos a hablar un poquitico más profundo de ellos. El tercer nivel tiene que ver con el liderazgo de equipos. Y ahí sí ya es cuando nosotros lideramos, si lo hablamos dentro de una organización, liderazgo como tal a un equipo de trabajo, o sea, de 2, 3, 4, 5, 10 personas, ¿vale? Y posteriormente, bueno, esto dentro de las organizaciones, pero también podemos tener liderazgo dentro de nuestra familia, cuando nos reunimos entre primos.
Ahí hay un liderazgo quizás de equipos como primos o de tus hermanos que vamos a hacer el celebrar el cumpleaños de la mamá o del papá o de la celebración del aniversario de los padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y no, entonces ahí propone también un liderazgo de equipos. ¿Cuál es el equipo? La familia. O sea, cuando hablamos del equipo no nos metamos o no lo encasillemos única y exclusivamente como si fuera de las o exclusivo de las empresas. ¿Listo? Y finalmente, el liderazgo organizacional slash, traduciéndolo también como comunitario. Si lo hablamos de liderazgo organizacional a nivel de empresas, vendría siendo un gerente, ¿cierto? Que lidera a los diferentes líderes, valga la redundancia, de las otras o de las diferentes áreas, departamentos o dependencias dentro de la compañía. Entonces, el gerente general que lidera el departamento al líder del departamento de marketing, al líder de ventas, al líder de operaciones, al líder de producto, etcétera, etcétera. ¿Listo? También puede estar a nivel comunitario. ¿Cómo es que dice? El presidente de la junta directiva, ¿cierto? Que lidera como tal al departamento de medio ambiente, al departamento del adulto mayor, de recreación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, son 4 escalones y por eso están en círculos, porque uno va conteniendo al otro. Es decir, y por eso es por donde deberíamos empezar, por el autoliderazgo, por el liderazgo personal. Posteriormente el uno a uno, luego el de equipos y finalmente el organizacional, que ahí situamos como tal a los gerentes generales de las compañías, ¿vale? En el liderazgo de equipos podríamos mencionarlo a nivel organizacional, podríamos hablar de un jefe o director de área o departamento o dependencia. El liderazgo uno a uno puede ser con pares o al liderar a uno de los miembros de mi equipo o si mi equipo de trabajo corresponde solamente a una persona. Y el liderazgo personal para aquellas personas o profesionales que aún no tienen como tal un equipo de trabajo a cargo. ¿Listo? Ahora, y ya con esto vamos cerrando, son diferentes puntos como de reflexión, porque en otras de las clases voy a estarles compartiendo en profundidad. Vamos a dedicar toda una clase solamente a liderazgo personal, vamos a dedicar otra clase solo a liderazgo de equipos, otra clase a solo liderazgo uno a uno y otra clase a solo liderazgo organizacional. Pero aquí como punto inicial de reflexión y dejar como unas bases sentadas, vamos a mirar cada uno de ellos. En el liderazgo personal, ¿qué es lo que se busca o el resultado final? Es poder adoptar perspectiva de nuestra propia vida y que posteriormente eso lo podamos reflejar aplicando el principio de la coherencia, podamos reflejarlo hacia quién, hacia nuestros colaboradores o hacia las personas que estemos liderando. Este liderazgo en particular implica saberse responder algunas de estas preguntas o por lo menos las siguientes preguntas. No quieren decir que sean las únicas, sino que nos va dando como una luz para ir nosotros interiorizando en el liderazgo que tenemos de nosotros mismos. ¿Listo? Así que, ¿cuál es la invitación? Tómale captura de pantalla o tómale una foto a cada una de las preguntas que te voy a ir mostrando para que posteriormente las respondas con más tranquilidad, con más quietud y demás, ¿vale? Entonces, en liderazgo personal, preguntarte, por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Cumples los compromisos a los que llegas? ¿Cumples lo que te prometes, tanto a ti mismo como a otros? Y esta que es bastante importante, ¿qué modelo de liderazgo estás siguiendo? Son diferentes preguntas y muy sencillas, pero a la vez profundas, que nos ayudan a adoptar esa perspectiva acerca de qué? De nuestro propio liderazgo, que recordemos es el primer nivel de liderazgo si queremos ir avanzando en los diferentes niveles. Bueno, segundo nivel de liderazgo, el liderazgo uno a uno. ¿Cuál es el resultado final que se busca? La confianza. Por eso se habla de un liderazgo uno a uno. Y para ello, pues también hay que desarrollar ciertas habilidades y competencias que nos van permitiendo y que más adelante pues les contaré cómo hacerlas, porque muchas de ellas se trasladan las competencias del coach para traducirlas en el mundo organizacional y que son de muy buena aplicación. Bueno, para ello implica saberte responder o hacer esta pausa y reflexionar acerca de que recuerdes por un momento una ocasión, ¿cierto? En que perdiste la confianza de un líder a quien tú seguías y te preguntes cómo te sentiste en ese momento. ¿Cuánto duró esa pérdida de confianza o si definitivamente hasta se rompió la relación? ¿Sí? ¿Finalmente lo perdonaste o todavía estás cargando con el resentimiento de eso? Todo esto nos dan señas de qué? De ese liderazgo uno a uno. En este caso de otro modelo, de un modelo que tú tuviste, porque aquí la reflexión o la invitación es a que recuerdes a alguien que te haya hecho eso. O si quizás tu modelo de reflexión, como es una reflexión contigo mismo, contigo misma, quizás fuiste tú el que traicionó la confianza de alguien muy cercano de tu equipo de trabajo, de tu pareja, de tu amigo, de tu papá, de tu mamá, etcétera. ¿Listo?
Para que lo vayas pensando, lo vayas preguntando y vamos reflexionando sobre eso. ¿Listo? Luego, tenemos el liderazgo de equipos. ¿Cuál es la meta o el resultado final que se busca? Dejar un legado o una herencia. Y para ello implica, recuerden que esto lo vamos a profundizar luego más adelante en las otras clases, ¿no? Pero entonces, en principio, para este liderazgo de equipos, reconociéndolo como el líder o coordinador de un área, sección o departamento dentro de una empresa, para ello implicaría saberse responder lo siguiente, que todo esto es de reflexión, ¿vale? ¿Cómo cree que los miembros de su equipo describirían tu liderazgo en las siguientes condiciones? Sí, aquí es como para adoptar un poquito de perspectiva. En tiempos de crisis y escasez, ¿qué dirían ellos sobre ti ahí en esos tiempos? En tiempos de victoria y de abundancia, en tiempos de necesidad. Y a las conclusiones a las que hayas llegado te preguntes, ¿te agrada eso que pudieses escuchar? Sí, no, ¿por qué? Y eso sé que te va dando luces para tomar cartas en el asunto desde ya, sin esperar a que ya nos dé la próxima clase el siguiente jueves. No, puedes hacer con lo que sabes, porque nunca estamos en cero. Ya vienes con un recorrido de vida, que eso es bastante importante y significativo. ¿Para qué? Para tu camino como líder. ¿Listo? Entonces, vamos a la última pregunta de reflexión sobre el cuarto nivel de liderazgo, que es el liderazgo organizacional o liderazgo comunitario, en donde el resultado final o lo que se busca es especialmente la efectividad. Ojo, no quiere decir que entonces en el liderazgo uno a uno no busquemos efectividad o que en el liderazgo de equipo no busquemos efectividad. No, en todos, digamos que podrían estar interrelacionados. Sin embargo, el resultado que se ha planteado o que les he mostrado en cada uno de ellos es como el esencial, ¿vale? O como la base, ¿vale? Entonces, para la siguiente pausa y reflexión que vendría siendo, ¿qué causa mayor estás tú como líder apoyando dentro de la organización? ¿Qué impacto estás generando en tu organización? Desde tu labor, desde lo que haces, desde lo que dices, desde lo que no haces, ¿sí? ¿Y qué huella o legado te gustaría dejar en la organización? Y aquí la última pregunta para cerrar este capítulo, entonces eso, ¿están en sintonía? Eso que estás haciendo hoy con respecto a eso, a esa huella que quisieras dejar. Es decir, eso que estás haciendo hoy contribuye a ese legado que quieres dejar dentro de la empresa, dentro de la organización. Porque eso te va dando, vuelvo y digo, esa visión y también incluso va inyectando esa energía de motivación o inspiración más bien. ¿Para qué? Para convertirte en el líder que realmente quieres ser. ¿Listo? Con esto vamos llegando al cierre, al final, y los dejo con estas tres preguntas para que se las lleven como de tarea o más bien de cita contigo mismo, contigo misma para tu camino de liderazgo en tu carrera profesional. ¿Te consideras un buen líder? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué tipo de liderazgo ejerces con mayor frecuencia? ¿El liderazgo formal? ¿El liderazgo informal? ¿El liderazgo situacional? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que con mayor influencia ejerces? ¿Listo? Y que te respondas las preguntas planteadas para cada uno de los niveles de liderazgos que vimos en los 4 slides anteriores. Así que con esto, señores y señoras, vamos dando por terminado nuestra primera masterclass de liderazgo y pues nada, agradecerte por llegar hasta este momento, llegar hasta el final. Y si no tienes preguntas que me voy a quedar respondiendo al cierre de al corte del video, pues nos veremos entonces en la próxima clase, que vendría siendo el próximo jueves 11 de julio, ¿vale? Preguntas, dudas, comentarios, los leo ahí en el chat y si no, pues nos vemos en la próxima. Un abrazo y feliz resto de día. Chao, chao.